Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 22 de abril, le tenemos las noticias. A un costo de entre 36 y 400 pesos el metro cuadrado, el gobierno de Michoacán informó que se ha liberado el 99.7% de los terrenos sobre los que ya se construye el primer segmento del nuevo libramiento de Morelia. Aseguró que la parte de predios que no se utilizará aumentará su valor en 1100%. En apoyo a la Cruz Roja Mexicana, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, entregó a la institución altruista un donativo superior a los 8 millones de pesos, gracias a que se aportaron 10 pesos por cada refrendo vehicular pagado. Tras el decreto que prohíbe la difusión e interpretación de narcocorridos en eventos públicos, el gobernador Alfredo Ramírez informó que ya fueron suspendidos 2 espectáculos y que una encuesta arrojó que 71% de los entrevistados apoya esta medida. El mandatario estatal descartó que el asesinato del estudiante Carlos Eduardo tenga alguna relación con la lucha de la Normal de Tiripetío, pero reveló que no se permitió el acceso a la fiscalía a la institución para cumplir con una orden de cateo. En la colonia Trincheras al sur de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar inició los festejos por el Día del Niño, con un llamado a los padres de familia a cuidar a los menores y buscar convertirlos en personas de bien. El incendio que se registró este domingo en la Loma de Santa María dejó afectaciones en al menos 3 hectáreas de terreno, por lo que Martínez Alcázar reiteró que no permitirá el fraccionamiento o el cambio de uso de suelo en la zona. Para exigir que se permita también en efectivo el pago del refrendo vehicular y de las concesiones, trabajadores del Volante encabezados por Miguel Corona Salto se manifestaron frente al Instituto del Transporte del Estado. De acuerdo con el Vaticano, el Papa Francisco murió a causa de un derrame cerebral, además de que tenía antecedentes de neumonía y diabetes tipo 2. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes. Es martes, es 22 de abril. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, ya estamos listos también en la transmisión en Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news. Estamos también para servirle. Déjenos sus comentarios, críticas, sugerencias. Puede hacerlo ahí en la transmisión de Facebook. O bien, mándenos un mensaje al número 44 33 18 10 22. Ahí estaremos también pendientes. Y le saludo también a usted que nos sigue a través de Radio Tele. En este caso, en el canal 8 del Telecable, en punto de las 8 de la mañana. Gracias y bienvenidos todos. Les recuerdo que soy su servidor, Carlos Monge. Quedo a la orden. Y en esta mañana de martes, 22 de abril, estamos arrancando a 13 grados, una mañana fresca, agradable hasta el momento. Hace falta por ahí pues algún suétercito ligero, una camisa para los varones, una blusa manga larga para las mujeres, cuando menos, para hacerle frente al fresco matutino. Pero hay una mañana agradable. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día nublado. Vamos a llegar, sin embargo, a temperaturas de 29 grados. Va a ser intenso el calor para que usted se prevenga. Así pinta este martes 22 de abril. Y vámonos con las noticias porque
Ayer el gobernador Alfredo Ramírez, en su rueda de prensa de los lunes, insistió en el tema del nuevo libramiento de Morelia, en el tramo que se ha vuelto controversial, en el que algunos de los dueños de predios salieron a exigir pagos justos, salieron a pedir que se les trate adecuadamente, y algunos otros pues habrán cedido, habrán negociado rápido la venta de sus terrenos, de sus tierras. Y bueno, pues ayer el gobernador insistió en este tema, destacó algunas cosas, ya no habló de que se han pagado entre 400 y 800 pesos el metro cuadrado. Ayer se volvió a mencionar que se han pagado el metro cuadrado entre los 36 y los 400 pesos. Destacó Alfredo Ramírez que ya se liberó el 99.7% de los terrenos que se ocupan para construir este primer segmento del nuevo libramiento de Morelia, y aseguró también que se van a beneficiar ahí las personas que tienen estas propiedades, porque dijo él que ya que les han expropiado alguna parte de sus terrenos, en algunos casos es una parte, y puso ahí como ejemplo a los que tienen una propiedad grande, tienen hectáreas suficientes, metros cuadrados suficientes, para que además de lo que les expropiaron, pues les quede un buen terreno en los costados de lo que va a ser el nuevo libramiento. Y en este caso dijo, a quienes tienen esa condición, pues les van a quedar unos terrenos que se van a incrementar su valor en un 1100%. Así lo destacaron tanto el gobernador como el secretario de Obras Públicas, Rogelio Sarasúa. Sin precisar el monto que se pagó a los propietarios como indemnización y cuántos hay pendientes, el gobierno de Michoacán informó que ya se ha liberado el 99.7% de los terrenos donde se construye ya el primer segmento del nuevo libramiento para Morelia, a un costo de entre 36 y 400 pesos el metro cuadrado, además de los bienes diferentes a la tierra que se pagan adicionales. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, explicó que se liberaron 1.146.000 metros cuadrados de terreno, ubicados en 269 predios, de los cuales en 154 hubo un acuerdo directo con los propietarios y se les pagó, pero en los 115 restantes hay dificultades porque no estaban identificados o había más de uno, mientras que en 3 no hay conciliación todavía. Sin embargo, precisó que en tanto el gobierno estatal ya puede entrar a las propiedades mientras hacen la conciliación. Ya hay 115 casos donde o no estaban identificados los propietarios o había más de una persona que se ostentaba como propietario como tal, o que en algunos casos muy particulares que tenemos 3 no se logró conciliar el tema de los montos. Entonces esos son los que ya hay acuerdos emitidos por Segop. Con los acuerdos de lo que es un acuerdo de afectación, ya directamente podemos entrar nosotros a las propiedades y se tiene un periodo para ir haciendo la conciliación y los pagos. Sarasúa Sánchez reiteró que los pagos se hicieron de acuerdo al monto de avalúo que realizó el gobierno estatal, ya que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, arrojaba 6 pesos por metro cuadrado de terreno de angostadero. Aseguró que ningún predio se expropió al 100%, y el terreno restante incrementará en más de 1.100% su valor, por lo que cuestionó que propietarios no hubieran donado la parte que se requería para el nuevo periférico. Como pueden ver, el predio superior y el inferior es de una sola propietaria y en medio tenemos otro propietario. ¿Cuánto tienen ellos de superficie en total? Tienen 35.84 hectáreas. De eso, ¿cuánto va a ser necesario para el derecho de vía? 3.65. Es decir, de esos 3.65 a 36 pesos, nosotros lo vamos a estar pagando 1.300.000 pesos. Pero, ¿qué va a pasar con la superficie remanente? Muchos quisiéramos estar en esa situación. Le quedan 32 hectáreas al lado de lo que va a ser una autopista del nuevo libramiento de Morelia. Esas 32 hectáreas al menos van a subir a un tema de incidencia urbana de 400 pesos metro cuadrado. 32 hectáreas por 400 pesos metro cuadrado, pues andamos sobre los 128 millones de pesos, lo que gracias a una inversión pública va a tener una valorización esos predios. En cualquier otro lado, los propietarios lo que buscan es, oye, si va a pasar por ahí, es más, te lo regalo, ¿no? El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que los terrenos son de agostadero, es decir,
solo se utilizan 3 o 4 meses al año para generar alimento para el ganado, pero no tienen propiedades para cultivos. Precisó que su administración ha actuado apegado a derecho, por lo que ya puede hacer uso de toda la vía de comunicación, y consideró que siempre hay especulación en este tipo de obras porque se busca sacar tajada política o económica. Es importante informar de manera correcta en este tema, porque siempre hay especulación, ¿sí? En este tipo de obras, sobre todo porque se quiere pues sacar tajada, ya sea política, politiquería o dinero, pero nosotros nos tenemos que apegar a la norma y a la ley. De acuerdo al titular del SCOP, la autopista tendrá un ancho de 3.5 metros por cada carril, además de que se dejarán acotamientos a los lados de 3 metros, por lo que la vía de comunicación tendrá un ancho de 13 metros, pero explicó que se liberaron 60, considerando una futura ampliación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ya no hablaron de cuánto, de las cantidades de hasta 800 pesos que alguna vez mencionó el gobernador. O sea, hay una cantidad de cifras que ha manejado el gobierno de Michoacán extraña. Cuando uno lee los decretos, pues hay propiedades que pues ellos le pusieron un valor de 17 pesos con 62 centavos. Y los avalúos que ellos refieren que hizo el INDAVIN, pues no aparecen por ninguna parte en los decretos de expropiación que llevaron a cabo, algunos a mediados de diciembre del año pasado, otros ya a finales de diciembre, por ahí del 27, otros en algunos casos el 30. Hablan de acuerdos de afectación, hablan de avalúos que hace, por ejemplo, en un caso de un decreto del 6 de diciembre, la arquitecta Viridiana Pérez Silva, personal del Departamento de Avalúos de la Dirección de Patrimonio Estatal, y dice aquí que a ella la revisó el ingeniero Julio César Morras Villicaña, o revisado ese avalúo por el ingeniero Julio César Morras Villicaña, jefe del Departamento de Avalúos de la Dirección de Patrimonio Estatal, y así pudieron ir viendo los decretos de otros días como el 27 de diciembre, en su segunda parte, y hablan de acuerdos de afectación, montos, de cuánto cuesta el metro cuadrado, en algunos casos 320, en algunos otros casos 318, en otros casos 36 pesos, como uno que está ubicado en Cuanajillo el Grande, en la tenencia de Tacícuaro, en la localidad de Capula. Y bueno, aquí dice que hay una afectación de 4,584 metros y el valor por metro cuadrado lo pone el gobierno en 36 pesos, pero no hay en ningún momento una referencia del avalúo del INDAVIN. Este es un asunto pues que solo el gobernador y su secretario de Obras Públicas conocen, y posiblemente los dueños de los predios, a lo mejor a ellos también se los mostraron. Y sí, bueno, hay personas que van a tener, en lo que ellos refieren, pues la oportunidad de sacar una ventaja porque tienen un terreno muy grande, muchas hectáreas, y en el ejemplo que ellos ponían ahí en las imágenes, pues se aprecia que esa parte del Nuevo Libramiento pues cruza por en medio de algunas propiedades, pero les van a quedar bastantes metros cuadrados, hectáreas incluso en los costados, y esas personas, dice el gobernador y dice el secretario de Obras Públicas, pues les va a ir bien porque les va a crecer el precio de su metro cuadrado en 1,100%. Pero no todos los casos son así. Hay personas que tienen terrenos pues mucho menos grandes, mucho menos ventajosos, digamos, que estos ejemplos que ellos ponen, y entonces pues sus propiedades no van a tener este beneficio al que se refiere el gobernador. Es decir, no a todos les va a ir lo suficientemente bien
porque no todos tienen pues las dimensiones de terreno de los que habla el gobernador y el secretario de Obras Públicas. Pero bueno, ayer en esta generalización que hicieron, pues hablan de estas ventajas que le acabo de señalar y de que ya se han puesto de acuerdo pues con la gran mayoría de los dueños de estos predios, en algunos casos por acuerdos, ya considerando también algunas otras cuestiones de sus propiedades, y en algunos otros casos por la expropiación inicial, que no tuvieron tampoco mayor problema. Quedan ahí algunos inconformes. A la hora de hablar de estos temas, mientras explicaba el secretario de Obras Públicas sobre pues las ventajas, como ya le explicaba, de quienes tienen propiedades pues grandes, extensas, y que van a quedarle esas propiedades todavía terrenos en los costados de este nuevo libramiento, explicaba a Rogelio Sarasúa que van a tener una ventaja y que les va a ir bien porque se va a multiplicar su valor. Y mientras explicaba esto, Rogelio Sarasúa, el gobernador hizo una referencia desafortunada, me parece a mí, a ver usted qué le parece, escúchela, donde dice lo que se van a llevar estos angelitos en un asunto de una envidia, pareciera una envidia, pareciera, pues no sé, una inconformidad del gobernador cuando menos, porque esta gente, por la razón que sea, porque lo heredaron, porque le han trabajado toda su vida y han podido tener estas propiedades, pero eso no le agrada al gobernador. Les expropió al precio que ellos determinaron, no han dado a conocer los avalúos del INDAVI, solo los de ellos en estos decretos, pero aún así le molesta al gobernador y se refiere a los dueños que se van a beneficiar, dice él, de este nuevo libramiento como angelitos, en una clara inconformidad, en una clara incluso envidia. Escúchelo usted. 32 hectáreas por 400 pesos metro cuadrado, pues andamos sobre los 128 millones de pesos, lo que gracias a una inversión pública va a tener una valorización esos predios. ¿Qué hacen en cualquier otro lado? Es lo que van a ganar los angelitos estos. Bueno, ahí tiene usted al gobernador. Es lo que van a ganar los angelitos estos. Bueno, pues ahí un tema muy polémico. Siempre esto de las expropiaciones es un tema muy polémico. Hay gente que sí se va a beneficiar, sin duda, le va a ir bien, como dice el gobernador y el secretario de Obra Pública. Les molesta que les vaya bien, es evidente que por lo menos le revienta el hígado al gobernador, que pues tengan esa posibilidad de estas personas. Ahora, de que puedan hacerlo realidad, eso todavía está por verse. De que su valor comercial en algún momento de veras tenga ese precio, pues todavía está por verse. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí, para esas personas, pues que la vida les va a sonreír por una obra pública que está haciendo un gobierno. Pero hay otros casos que no, ¿eh? Hay otros casos que prácticamente no les va a quedar nada, que prácticamente les van a expropiar la gran mayoría de su tierra, y en esos casos pues ya lo que les quede va a ser extraordinariamente pequeño, ya no van a tener mayor ventaja. Habrá los que sí, y qué bueno. Pero bueno, ahí se queda también para el anecdotario esta frase del gobernador, lo que se van a ganar estos angelitos. Evidentemente inconforme, evidentemente envidioso tal vez de estos propietarios que se van a beneficiar con esta obra pública. Y bueno, como les decíamos al principio a ellos, si ya no están inconformes, si ya alcanzaron acuerdos, qué bueno, habrá que celebrarlo. Si efectivamente al paso de los meses, de los años, logran este crecimiento en el costo, en el valor de su propiedad, qué bueno, felicidades. Pero decirles abusados, no vayan a vender antes de tiempo, no vayan a caer en alguna situación lamentable ahí con algún abusado, con algún empresario, con alguna gente con billetes que pueda llegar a dorarles la píldora. Abusados también con los que son ahí cercanos al gobierno, que regularmente andan merodeando a quienes son propietarios de tierras cuando los gobiernos hacen este tipo de obras. Ahora les va a tocar, si ya libraron la batalla con el gobierno y alcanzaron acuerdos,
pues van a tener que ponerse vivos para poder sacar pues esa ventaja de la que habla el gobernador y de la que explicaba justamente Rogelio Sarasúa. Así parte pues de lo que ayer dio a conocer el gobernador ahí en su rueda de prensa. Repito, no hay avalúos del INDAVI, no se han hecho por lo menos públicos, o nosotros no los hemos visto, no sé si usted sí, y ojalá que por lo menos los hayan visto los dueños de los predios. Estaremos pendientes si hay alguna otra manifestación de inconformidad de los dueños para comentarla. Hasta el momento parece ser que ya la mayoría, como dice el secretario de Obra Pública, lograron los acuerdos pertinentes. En otros asuntos, en apoyo a la Cruz Roja Mexicana, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, entregó a la institución altruista un donativo del gobierno de Michoacán superior a los 8 millones de pesos que se reunieron gracias a 10 pesos que tomaron de cada pago del refrendo vehicular para donarlo a la Cruz Roja. En apoyo al trabajo que realiza la Cruz Roja Mexicana en Michoacán, el gobierno del estado le entregó este lunes un cheque por 8,118,000 pesos, correspondientes a 10 pesos por cada uno de los 811,000 refrendos vehiculares que se han pagado hasta la fecha, aunque la meta es que el donativo alcance los 13 millones cuando menos. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, recordó que en la Ley de Ingresos de este año se contempló este apoyo a propuesta de la diputada del Partido Verde Ecologista, Xóchitl Ruiz González, pero estaban en espera de que se publicaran los lineamientos para la entrega de los donativos. Explicó que en administraciones pasadas se le entregaban a la Cruz Roja solo 2 ambulancias al año, insuficientes para las necesidades de la institución. Esperamos superar el 1,300,000 pago de refrendos, es decir, se estará apoyando a la Cruz Roja con 13 millones de pesos, cuando menos, esa es la meta. Para que se den una idea, los acuerdos de gobiernos anteriores que tenían con la Cruz Roja, porque la Cruz Roja no recibe recursos de los gobiernos ni municipal, ni estatal, ni federal, era de un apoyo de 2 ambulancias al año. Con esto, bueno, podrán adquirir las ambulancias que se requieran, equipos médicos, etcétera. El titular de Finanzas explicó que la entrega del recurso a la Cruz Roja Mexicana se hará de manera bimestral, pero este lunes se hizo la dispersión de prácticamente el 62% de lo proyectado para el 2025. Y tenemos un convenio de colaboración en donde, insisto, están las reglas muy claras, muy transparentes. Esto se dará a conocer para que en la medida que la Cruz Roja también, hay que decirlo, cumpla con este acuerdo, pues los gobiernos subsecuentes sigan apoyando. Los recursos fueron recibidos por el delegado de la institución altruista en el estado, Ignacio Gallardo Reyes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Ramírez Bedoya informó que ya suman 2 espectáculos públicos cancelados en Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, tras la entrada en vigor del decreto que prohíbe la interpretación o reproducción de cualquier tipo de música que haga apología del delito. En conferencia de prensa recordó que el documento publicado en el periódico oficial del Estado el pasado 17 de abril precisa que los ayuntamientos no deben autorizar ningún evento público, sea festival, feria o concierto, donde se presenten los denominados narcocorridos, así como una sanción equivalente a 700 sumas, es decir, unos 80,000 pesos a quien viole la norma. Entonces, eso ya fue publicado, ya han ocurrido 2 cancelaciones, estamos atentos al tema, en Lázaro Cárdenas y en Ciudad Hidalgo. Se encargan de aplicar este decreto la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno. Ayer también, al hablar de este tema, el gobernador dio a conocer los resultados de una encuesta realizada por la empresa Encol, que arrojó que 71% de los entrevistados considera que se hizo bien en prohibir estos eventos públicos donde se haga apología del delito.
Así que la mayoría, comentó el gobernador, apoya esta decisión. Los datos del estudio de opinión señalan que solo 24% de los encuestados se manifestó en contra de que Ramírez Bedoya haya prohibido los eventos públicos o espectáculos con narcocorridos o que hagan alusión a grupos criminales. ¿Está a favor o en contra de que se prohíban en palenques, ferias, conciertos, presentaciones en vivo, los artistas que participen, canten narcocorridos? El 60% está a favor, ¿sí? Y el 34% en contra. Adelante. Adelante, esta no tiene. ¿Qué autoridad considera usted que le corresponde regular o prohibir los narcocorridos? ¿El gobierno federal, gobierno del estado de Michoacán o los gobiernos municipales? ¿No? Adelante. ¿Cree que hizo bien el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en prohibir eventos públicos, espectáculos, los narcocorridos o la música que haga alusión a grupos criminales? El 71% está de acuerdo, dice que sí, y el 24% que no. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador con esta encuesta que se hizo, comentábamos con usted en días pasados, polémica, complicada, pero pues una mayoría de personas consideran necesario prohibir, siempre complicado el prohibir, me parece que la gran mayoría nos gusta más la libertad, pero decíamos que ante la situación crítica de violencia que vive el país y ante la cantidad de jóvenes que pues hoy están soñando con involucrarse en esta vida, algunos estudios que revelan que pues es una situación de la que los jóvenes, los chavos hoy, pues la vuelven un asunto de deseo, de tener las aspiraciones de ser parte, y hay quienes han manifestado que saben los riesgos y que prefieren vivir bien algunos años que mal demasiados. Y cuando escucha uno esto, bueno, se vuelve complicado, se vuelve lamentable, porque pues sin duda mucho de lo que traen en la cabeza estos jóvenes ahora, pues se deben a muchos factores sin duda, pero uno de ellos bien puede ser el escuchar estos narcocorridos, estos corridos bélicos y todas las variables que hay hoy, donde se le hace apología al delito. No es nuevo, pero sin duda ahora se ha multiplicado y hay muchos más grupos, cantantes que se dedican estrictamente a cantar este tipo de música para hacer apología del delito. Ahí pues los resultados de esta encuesta, pues una mayoría abrumadora, 71% está de acuerdo con que se prohíban, según esta encuesta que dio a conocer el gobernador ayer en su rueda de prensa. Déjeme informarle de esta otra cuestión que ayer dio a conocer el secretario de gobierno y que vale la pena que usted tenga en el radar, porque las reacciones en redes sociales pues están con todo, Le ha ido muy mal al gobierno de Alfredo Ramírez con esta nueva designación. Se trata del exdiputado local y expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, que fue designado como vocal ejecutivo del Centro de Desarrollo Municipal, como le conocemos, el CEDEMUN, en sustitución de José Antonio Medina García, que se fue a la Profeco en Michoacán, a la delegación de la Profeco, y este nombramiento lo entregó el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, lo señaló así en sus redes sociales. Y bueno, a la hora que revisamos las reacciones en redes sociales, pues les va bastante mal, porque recordarán ustedes que este personaje, Arquímedes Oseguera, perredista, en algún momento pues se evidenciaron alguna fotografía, cuando menos una, que yo recuerdo, donde se aprecia en una reunión con el líder delincuencial conocido como La Tuta, y ahí se aprecia a Arquímedes Oseguera pues sentado en una mesa con más personajes de la administración pública del puerto de Lázaro Cárdenas y del sector empresarial. Ahí había un representante también en esa mesa de los aguacateros, y fue muy comentada en aquellos días
porque ahí al lado izquierdo de la tuta de Servando Gómez estaba justamente Arquímedes Oseguera. Parecía en aquellos días una relación pues cercana, que por lo menos se conocían bien. Ya sabemos que está muy difícil catalogar ahí ese tipo de reuniones, esas fotografías, porque pues a muchos los llevaron obligados, y tampoco se puede descartar que haya sido el caso de Arquímedes Oseguera. Pero bueno, pues aquí la gente les recuerda que fue detenido, que estuvo encarcelado por sus presuntos vínculos con este líder delincuencial, conocido como Servando Gómez, y bueno, pues les va muy mal en las redes sociales. Déjeme retomar esta publicación también informativa que hace Omar Rodríguez, compañero periodista, donde pone, por una parte, la fotografía tomada de Facebook del Facebook de Carlos Torres Piña, donde Torres Piña le entrega este nombramiento a este personaje que le comento, a Arquímedes Oseguera, y en la otra parte recupera una fotografía de lo que fue una nota informativa del año 2017, donde, firmada por otro compañero periodista, Óscar Guerrero, hoy anda en la función de apoyo a funcionarios, a diputados, en este caso, si no mal recuerdo, debe estar apoyando en temas de medios de comunicación a la diputada local Fabiola Alanís, en la campaña que acaba de pasar proselitista. Estuvo ayudándole en temas de medios de comunicación al propio Carlos Torres Piña. Y bueno, en aquellos días, en una de sus notas informativas de Óscar Guerrero, que aquí recuerda Omar Rodríguez, el 16 de junio del 2017, el encabezado es: expulsa PRD de Michoacán a Arquímedes Oseguera por vínculos con narco. Expulsa PRD de Michoacán, dice la fotografía o el texto de pie de foto donde está Carlos Torres Piña. Expulsa PRD de Michoacán al exalcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, por vínculos con narco. Así lo señaló el dirigente estatal del Sol Azteca durante rueda de prensa, refiriéndose a Carlos Torres Piña. Pone estas dos fotografías Omar Rodríguez ahí también en el Facebook, y bueno, también los comentarios que se hacen ahí en esta publicación son rudísimos de veras, grotescos, algunos soeces en contra del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, y pues también en este caso del propio Torres Piña, por este nombramiento que ahora hacen, cuando en algún otro momento pues lo habían corrido del PRD, siendo dirigente del PRD, ahí según esta publicación que nos recuerda Omar Rodríguez, Carlos Torres Piña, y ahora de manera controversial pues lo hacen parte del gabinete. Ahí queda para la reflexión, que usted tenga este dato. Arquímedes Oseguera llega a la titularidad del CEDEMUN, en algún momento preso por sus presuntos vínculos con este delincuente, con este líder delincuencial en Michoacán, fotografiado con él, pero al final también habrá que decirlo, recuperó su libertad, está libre, ya no hay cargos en su contra, y como no hay cargos contra muchos que en aquellos días fueron detenidos, que finalmente recuperaron su libertad. Es un tema muy polémico, hay quien dice que salieron en libertad por malas prácticas, por un mal procedimiento, y que eso logró librarlos. Hay otros que dicen que no, que simplemente se les liberó porque son están totalmente limpios y fueron llevados ahí, como ya platicábamos hace rato, por la fuerza. Pues ya ahora sí que solo cada uno de ellos en su conciencia sabe cuál es la realidad. Por lo pronto, pues ese michoacanazo se conoció como un acto fallido de la autoridad de esos días, y pues acto fallido que luego también pues siguió repercutiendo y ha seguido repercutiendo muchos años. Ahí pues este nombramiento que hace el gobierno de Michoacán, que se vuelve cuando menos controversial,
y al que mucha gente pues le ha hecho críticas durísimas al gobierno de Alfredo Ramírez por esta designación de Arquímedes Oseguera. En otros asuntos, le informo también que ayer el gobernador Alfredo Ramírez descartó que el asesinato del estudiante Carlos Eduardo tenga relación con la lucha que hace la Normal de Tiripetío. Reveló que incluso en la Normal no permitieron el acceso de la Fiscalía a esta institución para cumplir con una orden de cateo. Así la impunidad de estos jóvenes que hacen lo que les place y no permitieron que la Fiscalía entrara a hacer un cateo para ver qué pasó con el asesinato de uno de sus compañeros. El asesinato del normalista Carlos Eduardo no tendrá relación con alguna causa social o de lucha de la Normal de Tiripetío, sino con temas personales de un tipo más delictivo, reveló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Cuestionado al respecto, en conferencia de prensa consideró no obstante que solo el fiscal Adrián López Solís estaría facultado para dar más información al respecto, sin entorpecer las investigaciones. Una cuestión relevante es que todo indica que esto tiene que ver con cuestiones personales, privadas, entre estos jóvenes, y no tiene nada que ver con ninguna situación social o manifestación política o social o de lucha de la Normal, sino es un tema privado, es un tema particular de otro tipo, de un tipo más delictivo, ¿sí?, de otra situación. Ramírez Bedoya afirmó que la Fiscalía General del Estado tiene elementos muy certeros de qué ocurrió, de tal manera que ya está tras los posibles autores materiales e intelectuales del homicidio. Precisó que incluso ya emitió órdenes de aprehensión y cateo, aunque hubo resistencias para que se realizaran las diligencias al interior de la Normal. Que la Fiscalía está con elementos muy certeros de qué fue lo que ocurrió, y de pronto ya se giraron órdenes de aprehensión y de cateo. Una de estas órdenes de cateo hubo resistencia y no se pudo llevar a cabo en la propia Normal, que es importante que se deje actuar a la autoridad para esclarecer este homicidio. El mandatario explicó que se conoce que el joven salió de la Normal convencido por otro estudiante que lo llevó a una reunión, aunque el convocante sí regresó a la escuela y Carlos Eduardo no. Informó que la Comisión Estatal de Víctimas y la Secretaría de Gobierno han brindado atención a la familia del joven asesinado originario de Pichátaro, además de que se les apoyó con los gastos funerarios. Carlos Eduardo, de 21 años de edad, originario de Pichátaro y estudiante de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicado en la tenencia de Tiripetío, fue reportado como desaparecido desde el 13 de abril y fue localizado sin vida el 18 de este mismo mes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, lamentable por todos lados. Primero, sin duda, el asesinato de este joven, lamentable la manera en que se encontró ya muerto a Carlos Eduardo, este joven estudiante. Luego, lamentable el poder que tienen los estudiantes de Tiripetío. No hay autoridad, ya lo habíamos platicado con usted, que pueda aplicar la ley con ellos. No hay. Esto ya es un caso diferente al tema de Carlos Eduardo, como decía el gobernador, pero no pudieron entrar a hacer el cateo. Imagínese usted la gravedad, el poder de estos normalistas, el pánico que le tiene la autoridad, cualquier nivel de autoridad, a los normalistas de Tiripetío. Grave en este sentido que los jóvenes no dejaron que la autoridad hiciera su chamba para tratar de dar con los responsables de la muerte, del asesinato de este joven. Lamentable por todos lados. Vamos a ver qué argumentos da la Fiscalía para ver por qué no hicieron su chamba, por qué no tuvieron elementos para ingresar a hacer su trabajo, por qué no pudieron implementar alguna estrategia, incluso con la fuerza policial, para llevar a cabo sus tareas. ¿Por qué el pánico
a los estudiantes de la Normal de Tiripetío. ¿Qué sabe la fiscalía? Que optaron por mejor no entrar. Así eso mantenga pues en la oscuridad total quiénes son los responsables del asesinato de este joven. De ese tamaño es el problema, ¿eh? Con estos impedimentos puede ser que no se sepa quiénes son los asesinos, aún suponiendo, esto es una elucubración, si alguno de esos que participaron en la muerte de este joven también es estudiante, porque no sabemos. Y como no permiten que se lleven a cabo las indagatorias, pues caray, es inevitable que esa sea una línea de investigación, que los responsables estén también dentro de esta Normal de Tiripetío y que por eso no permitieron el acceso a la fiscalía. Grave pues, grave por todos lados las sospechas que se tienen hoy de esta situación desafortunada. Dejamos estos temas y vamos a otros asuntos, porque en la colonia Trincheras, al sur de la capital michoacana, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar empezó los festejos con motivo del Día del Niño, haciendo un llamado a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y busquen también convertirlos en personas de bien. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio inicio con los festejos del Día del Niño en la colonia Trincheras, ubicada al sur de la ciudad. El objetivo de esta celebración es honrar la infancia moreliana durante el mes de abril y fomentar la cultura de la paz dentro de las familias. En un breve mensaje dirigido a las y los morelianos, el alcalde instó a los padres de familia a cuidar de sus hijos, brindarles cariño y guiarlos para que se conviertan en personas de bien, capaces de convivir en una sociedad pacífica. Nada más les queríamos decir que les trajimos esta fiesta para ustedes, para que se diviertan, porque todo abril es el mes del niño. Y a los papás, cuiden mucho a sus hijos, que no falten a la escuela, atiendan los chiquelos, para que sean gente de bien, que sean siempre niños en el futuro, gente de bien. Así es que disfruten mucho, niños, esta fiesta es para ustedes. En entrevista, Alfonso Martínez destacó la importancia de ofrecer acciones e información relacionadas con la cultura, la educación y el deporte, como vías de una vida saludable. Nada más recordarles que las drogas destruyen y tenemos que construir la paz y tenemos que a los niños pues presentarles todas las alternativas de educación, cultura, deporte, que son constructores de paz. A partir del 21 de abril, la Feria de la Niñez visitará diversas colonias y tenencias de Morelia, incluyendo Santa María, la colonia Eduardo Ruiz, Ciudad Jardín, Capula, Tacícuaro, La Independencia, Punuato, San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Ventura Puente, Vasco de Quiroga, San Nicolás de Obispo, Tenencia Morelos, Xangare, Colonia Morelos, Tiripetío, Santiago Undameo, Gertrudis Sánchez, Indeco, Bosque Cuauhtémoc, Sindurio, Colegio de Morelia, Bicentenario, Boulevard García de León, Leandro Valle, Vicente Lombardo, Chiquimitío, Atapaneo, Colinas del Sur, Solidaridad, Industrial, Tremendo, Cuto de la Esperanza, La Aldea, Misión del Valle, Primo Tapia Oriente, Puerto de Buenavista, Villas de Oriente y Villas del Pedregal. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Y tras el fallecimiento del Papa Francisco, este 21 de abril, el presidente municipal, Alfonso Martínez, afirmó que ha sido el único pontífice que ha tocado tierras michoacanas, dejando un mensaje de paz entre los habitantes de esta ciudad capital. Recordó que el 16 de febrero del año 2016, el Papa Francisco llegó a Morelia y se reunió con miles de fieles en el Estadio Morelos, encabezó una celebración en el Estadio Venustiano Carranza y le entregaron las llaves de la ciudad, que de manera simbólica abrazaba al religioso en su visita a Morelia. Quisiera iniciar hablando de el lamentable fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, que pues es el único papa que ha tocado el suelo moreliano, que ha estado en nuestra ciudad, a quien tuvimos el honor de recibir y entregarle en representación de las morelianas y los morelianos las llaves de la ciudad, y que pues vino y dejó un mensaje de paz en Morelia. Y bueno, pues que descanse en paz.
y bueno, pues es algo que creo que las morelianas y morelianos llevaremos en el corazón porque es el único papa que ha visitado esta tierra. Entre otras cosas, en su discurso acá en los eventos que hubo en Morelia, en alguna de sus intervenciones en aquellos días, el Papa Francisco le decía a los jóvenes: no se conviertan en sicarios. Era un tema que en su visita pues abordaba, detener la participación violenta, detenerse, evitarla, y bueno, les convocaba a ser jóvenes de bien, a tener esperanza en luchar por una vida y por un entorno mejor, y les decía: no se conviertan en sicarios. Así de contundente parte de lo que fue pues los discursos, las homilías de el Papa Francisco en su visita a la capital michoacana. Y de acuerdo con información difundida por el Vaticano, el derrame, la muerte finalmente del Papa se debió a un derrame cerebral, pasó por un coma y finalmente un colapso cardiovascular que resultó irreversible. Y esto sucedió a las 7 de la mañana con 35 minutos en su apartamento de la Casa Santa Marta. La información fue certificada por el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el informe de defunción que publicó justamente la oficina de prensa de la Santa Sede. El documento médico indica que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, en neumonía bilateral, hipertensión y diabetes tipo 2. La muerte se comprobó mediante un registro de electrocardiograma tanatológico. Esta es la información pues ya más detallada de los motivos por los que finalmente falleció el Papa Francisco a las 7:35 de este lunes 21 de abril allá en Roma. Y el incendio que se registró este domingo en la Loma de Santa María dejó afectaciones en al menos 3 hectáreas de terreno, por lo que Martínez Alcázar reiteró que no permitirá que se fraccione o que se haga un cambio de uso de suelo en esa zona. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, reiteró que no permitirá el fraccionamiento ni el cambio de uso de suelo en la Loma de Santa María, a pesar de los incendios forestales que consideró se han registrado de manera casual en este 2025. El edil aseguró que su gobierno no cederá ante estas acciones y como respuesta se plantarán más árboles en la zona para revitalizar el área natural protegida. Vamos a estar atentos y vamos a estar atentos en las dos cosas, en cuidar que el incendio no progrese, no se vuelva a salir de control, pero 2, en encontrar responsables, porque, insisto, casualmente siempre se incendia, pero no vamos a claudicar. Este año vamos a volver a sembrar árboles y vamos a seguir cuidando. Que de una vez entiendan los que tengan intenciones de fraccionar la zona, no se va a poder. En mi administración no lo van a lograr. Además, Martínez Alcázar informó que ha girado instrucciones para instalar cámaras en las brechas de esta área, con el objetivo de identificar a los responsables y atender rápidamente cualquier contingencia. Por su parte, Francisco Javier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, detalló que el incendio afectó 3 hectáreas de bosque. Informó que Bomberos Municipal, como primer respondiente, junto con las brigadas de la Comisión Forestal de Michoacán, lograron controlar el siniestro en un 90% hacia la 1:30 de la madrugada. De acuerdo al reporte municipal, en el transcurso de este lunes fue controlado el incendio. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Alfonso Martínez deja claro que pues tiene las enormes sospechas de que esto fue provocado con toda alevosía y ventaja, entonces para sacar raja, y bueno, reitera que no va a permitir el cambio de uso de suelo. Veremos cómo avanza esta posibilidad de mantener mayor vigilancia en la Loma y en buena parte del sur de la capital, que ya también pues son zonas protegidas. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos.
Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Lilia Rosales nos dice buen día, excelente martes. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. Gerardo Méndez, buenos días. Sobre el apoyo del gobierno hacia el Atlético Morelia, no hay por qué echarle la culpa a los directivos. La culpa es del gobierno y diputados, ya que ellos son los que aprueban el presupuesto y ellos son los que deben modificarlo para apoyar a los jóvenes atletas. Gracias por tu opinión, Gerardo. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos. La base de protección ciudadana de Indaparapeo fue inaugurada con una inversión de más de 13,5 millones de pesos, de una parcela sin calles de acceso y ni una bodega de forraje es utilizada. Gracias, Melchor. César Borgi, buen día Carlos. Ya se le perdonaron todos sus pecados a Arquímedes Oseguera y hasta hueso agarró. Que viva la corrupción de Morena. Saludos. Gracias, César. Teresa Aguilar, buenos días Carlos, gracias por informarnos, saludos al gran equipo de Postdata. Gracias, Tere, también. María Teresa Ferreira dice, buen día, vi un video del 2022 donde los padres de normalistas entran a la normal encontrando armas
¿por qué la fiscalía no quiere? Dice, pues no los dejaron, más bien, Tere, y la fiscalía no hizo más allá para entrar. Veremos qué informan, como ya comprometió el gobernador Alfredo Ramírez. Déjeme ir ahora con los compañeros de Red 113 que nos platiquen, que nos informen el detalle de lo que ha sucedido en el ámbito de la seguridad en el territorio estatal. Vamos con el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Uruapan. Y es que anoche una mujer fue asesinada dentro de su domicilio en la segunda sección de la colonia La Cedrera. En estos hechos, la pareja mujer trató de quitarse la vida, hospitalizado en calidad de detenido. Vecinos reportaron primeramente gritos en un domicilio de la calle Unión de Comuneros, por lo que al lugar acudieron policías, quienes a su llegada encontraron a las dos personas inconscientes en una de las habitaciones. Los uniformados pidieron intervención de paramédicos, mismos que confirmaron que la fémina lamentablemente había fallecido. Ella fue identificada como Janet, tenía 38 años de edad, presentaba huellas de violencia y aparentemente fue asfixiada. Junto a la víctima estaba su pareja Jonathan de Jesús, de 33 años, el cual presuntamente se cortó las venas, por lo que fue trasladado a un hospital en calidad de detenido. Esto mientras se determina su posible relación en la muerte de la mujer. Por otro lado, en Buenavista, Tomatlán, un joven muerto y un adolescente herido fue el saldo de una agresión armada en un puesto de venta de tacos en la tenencia de Felipe Carrillo, Puerto La Ruana. El atentado se registró en las inmediaciones del Jardín, ubicado en la zona centro de dicha población, donde un pistolero abrió fuego en contra de varias personas. Dos masculinos fueron alcanzados por los proyectiles y canalizados a un osocomio local. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue necesario su traslado a un hospital en Apatzingán, donde posteriormente pereció Kevin, de 22 años de edad. El sobreviviente es Cristian Eduardo, él tiene 17 años, mismo que narró a las autoridades que acudió a comprar tacos. Estaba esperando su orden cuando escuchó los disparos, tras lo cual la gente comenzó a correr. Él se refugió en un inmueble, pero fue alcanzado por los proyectiles. Finalmente, también informarles que en Morelia, un hombre quedó herido tras ser atacado con un arma de fuego. El susodicho estaba en la zona límite de las colonias Industrial y Centro. Unas personas reportaron a un individuo baleado en la avenida Héroes de Nocupétaro. Patrulleros acudieron al referido lugar y encontraron al ofendido a bordo de una camioneta Nissan de color gris. Los uniformados pidieron apoyo de paramédicos, quienes a su arribo le otorgaron los primeros auxilios al lesionado y lo canalizaron a un hospital. El paciente responde al nombre de Michelle Owen, de 20 años de edad, a quien se le apreciaron 2 impactos de proyectil en la espalda baja. Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente martes para todos. Y con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.